una producción desarrollada en el marco del proyecto Innovación en Políticas Públicas para Población y Movilidad en Mesoamérica, una apuesta por amplificar voces desde el territorio y visibilizar las realidades del arraigo y la migración. Aquí tenemos un dicho: cuando uno espera una cosa con ansias, aquí decimos, esto lo esperaba como agua de mayo. Aquí siempre ha sido seco, entre febrero y abril, pero esta agua de mayo ahora ya casi no llega, porque ya el cambio climático ha afectado y ahora va llegando hasta en junio a veces. La sequía aquí es un grave problema porque afecta a las cosechas. El maíz ya no se da y el frijol ya no se da. Entonces esto hace que la gente no tenga esperanza, entonces se van a Estados Unidos o a otros lugares. Pero yo decidí quedarme porque creo que aquí se puede emprender, aquí se puede producir y aquí vamos a seguir luchando para salir adelante. Mi nombre es Rudy Francisco Suchite Roca, yo soy perito agrónomo. Actualmente pues también vivo acá junto con mis padres y pues nos dedicamos a producir alimentos, ¿va? Tanto frutas, verduras o principalmente la producción de huevos, ¿verdad? Que es lo que sostiene la familia actualmente. Acá el corredor seco pues se caracteriza porque llueve muy poco. Yo recuerdo que hay digamos, comentarios que dice la gente, bueno, saqué el maíz y el frijol para el año, tengo la comida asegurada, ¿verdad? O la comida de todo el año. Actualmente ya no, o sea, se pierde el maíz, se pierde el frijol porque a veces llueve demasiado o a veces llueve poco, o sea, no es como algo estable. Entonces, esas pérdidas de granos básicos, al no tener con qué alimentarse, la opción más viable es migrar. En el corredor seco, pues, a pesar, digamos, de ser una zona bastante difícil de vivir, pero al mismo tiempo nos da oportunidades. Nosotros hace 20 años, con el conocimiento de mi papá, nos fue enseñando a sembrar árboles frutales. Cuando mi papá me heredó, este terreno era bastante reseco, no habían árboles, no habían plantas. Entonces él me lo dio y me dijo, aquí es tuyo y aquí hay oro, pero hay que escarbar y encontrarlo. Entonces yo empecé mejorando el suelo para cosechar maíz y frijol a través de sembrarle árboles frutales, porque eso ayuda, la sombra de los árboles ayuda a mantener el terreno húmedo. Y también, además de eso, nos da frutas. Y las raíces nos ayudan a que el suelo no se erosione. Lo verde nos ayudan a mejorar nuestro ambiente. Se mantiene fresco y un clima diferente a como estaba hace 30 o 40 años atrás. Vení, ayúdame a cortar limones. Voy. Pues con el sistema agroforestal y la plantación de frutales estamos contribuyendo a la reforestación. Estamos hablando acá que se ha cultivado, estamos cultivando naranjas, aguacates, mangos, limones. Cada planta produce en épocas diferentes. Por ejemplo, ahora que es época de verano, ¿verdad? Está seco todo, o sea, solo hay malezas y restos de cosecha. Nosotros estamos produciendo. La diversificación nos da la oportunidad de producir alimentos
también tener excedentes y comercializar. Nos hemos rifado la vida viendo cómo nosotros hacemos cambios. Podemos hablar de que si nosotros queremos trabajar duro y cambiar, lo podemos hacer aquí también, sin tener ninguna ayuda, ¿va? A mí de las abejas me gusta todo, porque, o sea, si saco polen, el polen tiene vitaminas, es medicina y tiene un montón de propiedades. Saco la miel, también tiene medicina, vitamina y tiene más propiedades, ¿verdad? Es bonito y yo me siento feliz. A mí me agrada ver eso, o sea, me llena de emoción. Y digo yo, ya quisiera yo trabajar así como ellas, ¿verdad? Mi nombre es Ana Catarina García Santay. Yo soy apicultora, tengo 35 años. Mi hija tiene 13 años. Últimamente en estos 2 años, ella es la que me ayuda. Trabajamos juntas. Me gusta bastante porque ahí es donde uno aprende a que la vida no solo depende del ser humano, sino también de las abejas. Pero ellas en sí nos ayudan, por ejemplo, con el cambio climático. Por ejemplo, si no hay abejas en un sector donde es muy seco, tiende a ver que no hay árboles, ¿verdad? En cambio, donde hay abejas se ve que hay más floración. Para mí, pues es posible adaptarse a la sequía en el tiempo del verano, porque para mí en ese tiempo las abejas a mí me producen la miel. Yo actualmente tengo 9 colmenas, trabajo con ellas. Aproximadamente saco de 125 a 150 botellas en la cosecha. Para mí es bonito, hace como 12 años fue que yo empecé a conocer el emprendimiento de las abejas, no sabía absolutamente nada, yo no me capacité, pero de ayudante aprendí con el padre de mis hijos, que actualmente pues él ya no está con nosotros, pero yo continúo trabajando en ello. Cuando el padre de mis hijos se fue y miró para Estados Unidos, nos quedamos solo nosotros 3, yo y mis 2 hijos. Estaban chiquitos, ¿verdad? Y nos quedamos solos. Pues hubo una oportunidad que nos podíamos ir todos, pero no, por falta de comunicación, no lo sé, ¿verdad? Pero como él nos ayudaba económicamente de allá para acá, entonces no hubo complicación en lo que era para el mantenimiento y alimentación de mis hijos, no hubo complicación, gracias a Dios. Y hasta ahora pues sigue cumpliendo con mis hijos, ¿verdad? Solo que yo ya he entrado a otra tarea donde yo quiero salir adelante, ¿verdad? Sin necesidad de mirar a Estados Unidos. Pues yo no he pensado migrar, porque yo sé el riesgo que se corre en la vida de las personas que migran. Sufren demasiado en el camino, pues también son tratados mal en algunas veces, los dejan abandonados más que todo en el desierto. Ahí es donde uno piensa y cree que no es conveniente, pues entonces nunca he decidido de emigrar de mi país, porque a como Dios pueda, pues lo estoy pasando acá. Me llamo Elsa Marina Pérez García. Tengo 52 años y vivo acá desde hace 50 años. Aquí estoy con mis papás, mis hermanos, y aquí estamos siempre haciendo todo por tener lo necesario y lo básico en nuestro hogar. ¿Te limpiando café, mamá? Sí. ¿Tiene? No. Ah, bueno. Por una parte, yo pienso que vivir aquí no es fácil, es difícil. Pues sí, esta sequía ha venido a disminuir lo que es la producción de los granos básicos. Aunque el maíz y frijol ya no se produce igual, pero podemos hacer otros emprendimientos. En mi caso, pues cultivo el tomate, la cebolla, el repollo, diferentes hortalizas que podemos cultivar, lo que son de ciclos más cortos y que generan un poco de ingreso también a la familia, aparte de que sirve para nuestra alimentación diaria.
Pues en los cultivos de hortalizas estamos intentando a incorporar lo que es material orgánico. Bueno, en mi caso lo vengo practicando desde hace varios años. Utilizar más productos amigables con el ambiente, menos utilización de productos demasiado químicos porque sabemos que es dañino para la salud. Tenemos sistemas de riego, pero estos sistemas de riego no son por parte del Estado, sino que son proyectos comunitarios, digamos. No hay un abastecimiento de agua suficiente, sino que días hay y días no hay, pero con lo poco que nos llega, pues podemos producir los pocos alimentos que necesitamos en el hogar. Mi nombre es Evelyn Analí Ramírez Pérez. He nacido acá en la comunidad, en la región Chortí, parte del corredor seco. Yo acá trabajo como promotora comunitaria. Nos encontramos en Jocotán, el epicentro del corredor seco de Guatemala. Bueno, el corredor seco abarca parte de Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua. Acá viven muchas familias que son afectadas por la falta de lluvias. Hay considerablemente una alta pérdida de los cultivos de maíz y frijol. Yo pienso que el aumento de la sequía acá se debe a muchos factores. El cambio climático que nos ha estado afectando, también nosotros como humanos en la deforestación. Antes las montañas se veían más verdes, ahora pues ya hay menos árboles y lo utilizan para la leña, para la construcción. También la contaminación es otro factor. Eso ha sido la destrucción de la capa de ozono, pues el sol ha calentado más, la lluvia ha disminuido y todo esto pues se ha dado también por la mucha contaminación con materiales no desechables. Pues entonces ya de que el cambio climático se ha dado, pues entonces ha venido lo que es la hambruna, la escasez de alimentos. La mayoría pues se decepciona a veces de que siembran sus milpa, frijol y la pierden. Se desesperan al no poder hacer algo acá, construir una casa, darle la educación a sus hijos. Entonces su última opción es poder migrar a otros países. Lo más inmediato serían las cortes de café, cortes de caña, pero otras familias salen mayormente a Estados Unidos. Cuando él se fue, pues fue una tristeza grande, total, ¿verdad? Porque uno no vuelve a ver a la persona hasta que no regrese, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo yo me enfermé de depresión y pues dejé de visitar mis colmenas, de visitarlo, les digo yo, ¿verdad? Y a veces yo trataba de sacar fuerzas, ¿verdad? Quería ir y siempre cuando yo quería ir me sucedía algo. Y uno así con una frustración, con estrés, con tristeza y todo eso, uno no puede ir a la colmena, ni tampoco enojado, porque ellas como que perciben lo que uno lleva donde ellas. Quien sufre más es la mujer. En muchos casos también pasa que el esposo pues se olvida de sus hijos y de su esposa, hace otra familia lejos. Y tanto la mujer con sus hijos tienen que trabajar por su propia cuenta para poder salir adelante. A veces solo se quedan con las deudas, porque tal vez pueda ser que el terreno que se hipotecó fue el de la mujer y pues el hombre ya está en el lugar que desea, pero pierde a su familia, hay una desintegración familiar. Y de repente un día yo dije, voy a salir de esta. Las motivaciones me las di yo sola. Pues cuando yo empecé a sentirme bien, pues yo ya iba al apiario con ánimos. También me animó bastante cuando yo le dije a mi hija, fíjate que yo necesito quien me ayude. Y ella no dijo, búscate otra persona, ¿verdad? Ella dijo, yo te ayudo. Bueno, no sé por qué, pero las mujeres nosotros siempre tenemos esa potencia, no sé, que nosotros cuando decimos podemos, podemos, y porque se va a poder, ¿verdad? Pero de ahí es por decisión propia que uno sale, porque nadie va a llegar a uno y le va a decir, estás en ese agujero y te saco. Nadie. Yo personalmente nunca me ha pasado por la cabeza mirar,
tengo claro y cuáles fueron mis bases es que aprendí a hacer negocios o a cultivar. Aunque siempre en la familia estaba esa inquietud de poder mirar, de que alguien de la familia pudiera, no sé, experimentar o tener esa oportunidad de mejorar. Se dio la oportunidad, uno de mis hermanos migró, pero él no solamente migró para poder mejorar su vida, sino que él se fue y nos ayudó a todos, a toda la familia. Entonces, de mi parte, como testimonio personal, puedo decir que mi carrera se la debo a él. Yo fui el afortunado para irme para allá, para Estados Unidos, y trabajé allá por alrededor de 15 años. Me dedicaba a trabajar en waterproofing, pintando paredes, que los edificios eran de 50 pisos. Es un trabajo muy pesado y peligroso, pero en realidad mi mente siempre estaba en Guatemala. Entonces yo al final decidí regresar para ver a mis padres, a mis hermanos y estar con mi familia. Yo tuve un accidente y por ese mismo problema Nelson tuvo que viajar para sufragar los gastos que yo hice en un año que yo no pude trabajar. Pero se dio la oportunidad también que él se pudo superar. Tiene su casa, tiene su carrito y tiene su ahorro para estar viviendo. Y él, pues, él ya no piensa regresar, ¿verdad? Porque no le gusta. Él fue por una necesidad. Para mí, de ir a Estados Unidos fue una buena opción. Cumplí mis sueños, pero también tiene consecuencias. Sin alargar el tema, yo fui el que viajé y no fue por avión, sino que fue terrestre, porque no fue con visa. Me transportaron en las partes escondidas de los buses. De ahí llegué a México. Ahí, como se ve en el desierto, hay hasta huesos de humano, hay personas que se han quedado. Ahí creí que sí hay personas que han muerto ahí por el intento de ir a Estados Unidos. Yo sacaba fuerzas de adentro y decía que yo sí iba a llegar y no iba a ser una devorada por animales. Entonces, gracias a Dios, yo llegué a mi destino, que era Texas, Houston. Estoy durmiendo en mi casa a gusto y los recuerdos, las vivencias que tuve ahí. No sé si se vaya algún día a desaparecer, pero por el momento yo sigo con esas pesadillas. Siempre están ahí en mi mente, ¿verdad? No se borran. Yo cuando regresó Nelson me sentí contento porque para mí pues era un hijo pródigo que se alejó de la familia, ¿va? Y cuando regresa pues le hicimos una gran fiesta, ¿va? Le celebramos, hicimos comida, trajimos marimba, bailamos de la alegría que él regresó. Si un joven me preguntara si es bueno emigrar o no, pues mi consejo sería que no, porque al faltar un miembro de la familia, pues ya nada sigue siendo igual. Quizá no he sido un poco ambiciosa ni tanto, dijo, pero la verdad es que con lo poco que pueda tener en mi hogar, pues siento que eso es lo suficiente. Lo más importante es tener la familia unida, porque esa es la base principal. Uno es feliz estando todos los miembros de la familia ahí, convivir, compartir momentos tristes, momentos alegres, pero la unidad familiar es lo principal y eso es lo que me hace sentirme feliz. Pues yo, mi meta y sueño a la vez es ver mis hijos realizados sus sueños de estar graduados, verlos de 18, 20 años, donde yo vea, bueno, mi hija se graduó, mi hija empezó a trabajar, mi hija hizo su casa de su trabajo, lograba su trabajo, mi hijo, yo sé que lo puedo lograr
porque tengo una lucha continua donde hay una meta, hay un sueño que uno quiere alcanzar. Ahora que yo estoy en mi casa, yo veo todos mis éxitos, mis sueños cumplidos, a pesar de todo lo que yo viví, las pesadillas y la tragedia que viví allá en Estados Unidos. Ahora me siento bendecido, que sí valió la pena. Siento que tengo todo aquí donde estoy. A mí me emociona ver crecer una planta, ver uno crecer un niño. Decir, este aguacate yo lo produje aquí, en el corredor seco, aquí en la ladera, aquí en la montaña. Yo estoy con esa visión de decir, aquí quiero ver más verde mi terreno. Yo no me quiero ir de acá, yo quiero estar acá y seguir aportando al medio ambiente, seguir reforestando y que este microclima o este lugar, digamos, sea un punto de partida, no solamente para mí, sino que también para las futuras generaciones que aprendan y que vean ese cambio que es muy bueno para nosotros, muy bueno para el ambiente o, por así decirlo, para el planeta, ¿verdad? Que es algo que todos deberíamos de practicar, tener una visión no tanto económica de generar mucha industrialización, sino que de mantener lo nuestro y que esto nos permite llevar una vida justa, una vida saludable y que nosotros no busquemos o no andemos viendo decir me voy de acá, sino que tener nuestro propio recurso y eso nos permita permanecer acá siempre. Y el día de hoy, ya es 25 de mayo y las lluvias aún no se establecen. Tenemos la esperanza de que aún en estos días que faltan del mes o en el mes de junio inicien las lluvias y así poder sembrar el maíz.